hablar un poco de aquello que Pablo habla al final de este pasaje, que es ser salvos de la ira. Pablo usa esta frase en los versos siguientes, entonces es el tema que vamos a compartir hoy. Vamos a leer Romanos 5 desde el verso 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque se acuerdan que la tribulación produce varias cosas. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y aquí ya comienza el verso que comenzamos a tratar hoy. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí quedamos hace 8 días. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Qué cosa, ¿no? Cuando éramos personas insuficientes, indignas, Cristo murió por los impíos. Dice Pablo ahora: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, porque ciertamente eso tú lo ves. Hay gente que muere por buenas causas, que en lo que realmente tú puedes enorgullecerte porque entregaste tu vida por, bueno, hasta por un soldado va y entrega su vida por la patria, bueno, hay muchas maneras de entregar la vida, pero entregar la vida por alguien malo es algo bastante extraño. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de morir por alguien que es asesino, por un violador, no lo haríamos. Uno no pensaría en esa clase de personas, pero Cristo murió por los impíos. Apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, y este es el tema del libro, estando ya justificados en su sangre, es lo que he venido tratando a través de todo el libro, y este es el tema que vamos a compartir hoy, por él seremos salvos de la ira. O sea, Cristo no obtuvo solo la justificación por su sangre, sino que por causa de Cristo mismo vamos a ser salvos de la ira. Hoy vamos a estudiar qué es eso de ser salvos de la ira. Pero acá vemos el pasaje, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hay una salvación pasada, hay unas cosas que son salvación, pero que se refieren a cosas que han de suceder, salvos de la ira y salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces el tema seremos salvos de la ira. Pablo no es el único que habla de la ira. Cuando nosotros siempre citamos esos pasajes de Juan el Bautista que le decía a los fariseos: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Entonces la Biblia habla de una ira venidera de la cual nosotros somos salvos también en Cristo. Ahí Pablo en el capítulo 2 también habla de esto en el versículo 5, hablando de la ira de Dios, la ira que va a ser manifestada, y aún se habla del día de la ira de Dios. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es la ira venidera? Es la ira venidera, el momento en el cual el Dios justo y santo, Jehová de los ejércitos, va a demostrar su justo juicio contra el pecado, de una manera donde Él va a expresar plenamente uno de sus atributos, porque así como Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios también es un Dios que se aira y juzga el pecado. Y dice Pablo que va a haber un día donde Dios va a mostrar en la revelación de su justo juicio, y la gente por la dureza y por su pecado atesora ira para ese día, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira
y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces hay una ira preparada para los que se endurecen, los que no obedecen al evangelio, los que son necios. Y dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. O sea, la ira de Dios viene para todo hombre que hace lo malo, que no obedece a la verdad y que se endurece en su corazón. Así como Pablo habla, así como Juan, Cristo, Pablo habla de ese día de la ira. Pablo le dice a los hermanos ahí en Efesios 5:5, mira lo que le dice. Hablándole de ese día, el día de la ira por el cual seremos salvos nosotros en Cristo, no solo justificados delante de Dios gratuitamente por la fe, sino que en el momento que Dios venga a juzgar a los hombres y a derramar su ira de una manera plena y fuerte, vamos a ser salvos de ese momento. La Biblia habla de eso. Es el pasaje que estamos leyendo en Romanos. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Futuro, ¿no? Sobre los hijos de desobediencia. Ya en el libro de Romanos hablamos de la ira de Dios y todos aquellos casos, si se acuerdan, donde Dios mostró su ira, Sodoma y Gomorra, el diluvio, mostrando Dios su severidad. Pero hay una ira preparada para el futuro donde Dios va a juzgar a los hombres. Hay un día de la ira. De ese es el que Pablo está hablando, que Dios nos va a salvar por Cristo. Mira lo que dice Romanos 9:22. Es tan serio el asunto que por eso es que Dios tiene paciencia con el pecador. Porque hay personas que hacen tantas cosas y Dios no las juzga inmediatamente. Porque Dios es paciente, ¿qué? Esperando el día de su ira. Mira cómo lo dice Romanos 9:22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. O sea, Dios es paciente porque va a llegar un momento en el que todo lo que Él ha acumulado de juicio, de ira en contra del pecado va a ser derramado totalmente. El día grande y terrible de Jehová, así lo llama la Biblia. Entonces vamos a ver algunos pasajes desde el Antiguo Testamento donde Dios nos habla de aquel día, el día de la ira, el día de la manifestación del juicio pleno de Dios sobre el pecado en la humanidad. Hay varios pasajes, tal vez hoy vamos a leer muchos pasajes, por lo menos así sea de corrido, para ver ese día. Y vamos a hacer diferencia en algunas cosas que se ha mezclado y eso ha dado falsas interpretaciones, especialmente en lo que se refiere a escatología, últimos tiempos. Entonces vamos a leer primero Isaías 13. Isaías nos habla en dos pasajes claves acerca del día de la ira del Señor. El día de la ira del Señor va a ser consumado cuando Cristo vuelva. ¿Sí? Vamos a leer pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento donde se nos muestra eso. Vamos a leer por lo menos así sea rápido porque son muchos los textos que vamos a leer hoy. Isaías 13, verso 6. Estos pasajes claramente tienen una interpretación primeramente al juicio que Dios hizo con Israel varias veces. Dios juzgó a Israel con Babilonia, Dios juzgó a Israel con los asirios. Ellos tuvieron varios momentos donde Dios juzgaba el pecado de ellos y ese era el día de la ira sobre Israel. Pero hay un día determinado donde Dios no solo va a juzgar a Israel, sino va a juzgar a todas las naciones. Ese es el día en que Cristo va a regresar, ¿sí? Cristo viene y sucede lo que nosotros llamamos la batalla del Armagedón. Ese es el día de la ira. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, que vamos a ser salvos de la ira. Y vamos a entender por los pasajes a qué se está refiriendo Pablo. Nosotros vivimos un cristianismo donde se les anuncia a los cristianos que este es el año de la prosperidad, este es el año de la bendición, pero lo que no sabemos por ignorar las escrituras es que lo que se viene es el año y el tiempo donde Dios va a derramar su ira sobre la humanidad de una manera terrible, y la Biblia habla de espantosa, temible, un día de confusión, y nosotros debemos estar atentos a lo que dice la Biblia, no a lo que nos prometen pastores que simplemente usan eso para atraer a las personas, bueno, con falsas ilusiones, con una falsa paz.
Isaías 13, verso 6. Y leemos: Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Mira esas palabras tan serias, hermano. Terror. ¿Sí? Porque el hombre quiere vivir en oscuridad y Dios le va a permitir vivir el fruto de lo que es la oscuridad. ¿Sí? Angustia, dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a sus compañeros. Sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Es el día terrible. ¿Para qué viene ese día? Para raer el pecado de sobre la tierra. Es como cuando hay una cosecha. Ahí está la cosecha. La Biblia habla de los últimos tiempos como la gran cosecha. En el momento que Cristo viene a limpiar la era, a cosechar lo que se recogió, y va a quitar todo lo que es pecado, incluyendo a los pecadores. Todo lo que el hombre construyó sin Él, todo lo que el hombre hizo para Él, todo el orgullo, la grandeza. Las grandes ciudades no quedarán, las islas desaparecerán. Todo lo que nosotros vemos grande y glorioso en esta tierra desaparecerá. El milenio comienza con una tierra hecha un desierto, llena de muerte, sin vida. ¿Sí? Y no solo eso, llena de mortandad. Y vamos a ver cómo se describe ese tiempo terrible. Y dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Si ven que este es el lenguaje que se usa en el Nuevo Testamento refiriéndose a la venida de Cristo. Y castigaré, por eso es el día de la ira, castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Porque los hombres creen que pueden vivir sin Dios, en orgullo, en soberbia, sin Dios, blasfemando contra Dios, y Dios no va a hacer nada. Lo que pasa es, como leíamos Romanos, Dios tiene paciencia, pero tarde o temprano Él va a manifestar su ira sobre el mundo. La iglesia va a ser salva del día de la ira, porque eso es lo que Pablo dice en Romanos. Isaías 63 se nos vuelve a hablar del día de la ira de Jehová, y ya se nos habla con un lenguaje casi apocalíptico. Las mismas palabras que habla Juan las habla Isaías. Dice desde el verso 1: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Los vestidos rojos es porque están untados de sangre. ¿Sí? Apocalipsis habla de ese día. Hermoso es su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Antes Cristo vino, y vino en humillación, en humildad. Cuando Él venga, no. Cuando Él venga va a haber ¿qué? Poder, gloria, autoridad. Esto es como cuando los reyes iban de conquista y conquistaban un territorio, ellos volvían, y en su regreso habían trompetas y había una gran celebración. El conquistador con su ejército volvía siendo aclamado. Algo así va a ser el regreso de Cristo a la tierra, con autoridad, con poder, con gloria. Y mira lo que dice lo que sigue diciendo: y este es Jehová de los ejércitos, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y pregunta el profeta: ¿por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como del que ha pisado él en
lagar. Y ese es un lenguaje de Apocalipsis, que se van a vendimiar las uvas y se van a ser puestas en el lagar, y va a venir el Señor y va a pisar el lagar. La Biblia habla de que en los últimos tiempos Dios va a recoger el trigo y Dios va a recoger la cizaña. Primero recoge la cizaña y después el trigo. Pero ¿para qué Dios está permitiendo que los hombres se unan en un orden mundial bajo el gobierno de un anticristo? ¿Para qué? Para tenerlos junticos. ¿Para qué? Cuando vas a hacer el vino, lo juntas ¿dónde? En el lagar, para pisarlo. Por eso, ¿por qué uno dice, oye, ¿por qué el Señor va a permitir que Israel sea rodeado por los ejércitos de todas las naciones? Sí, ellos van a emboscar a Israel, pero lo que está haciendo Dios es preparando el terreno para Él venir y manifestar su ira sobre ellos. Ahí los tiene junticos. Grandes, ricos, pobres, los fuertes de la tierra, dice Apocalipsis. Y dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. O sea, en sí las naciones todas giraron en contra del Cordero. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. El día de la ira también es el día de la venganza. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque hay que hacer una diferencia cuando uno interpreta ciertos pasajes y ciertas cosas que han de suceder. Ahí está el error de algunos hermanos que son pretribulacionistas. A uno muy conocido que yo pongo en la página, le hicieron una pregunta en un seminario. Le dijeron, hermano, ¿usted cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Y el hermano dijo, no, porque la gran tribulación es la manifestación de la ira de Dios, y Dios no nos ha puesto para alcanzar ira, sino salvación. Dios no quiere la persecución de su pueblo, sino nos ha llamado a aguas de paz. Entonces lo que él dice es mezclar varias cosas. ¿Por qué? Una cosa es la ira de Dios, otra es la gran persecución de la iglesia y el tiempo que va a pasar la iglesia. Entonces vamos a hacer una diferencia, porque la ira de Dios se manifiesta como retribución a la persecución que va a haber en ese tiempo. Una cosa es la persecución hecha por el anticristo al pueblo de Dios, y otra cosa es la ira de Dios sobre la humanidad por el pecado del hombre y la persecución a su pueblo. Son dos cosas diferentes. Ahorita vamos a leer las escrituras y vamos a llegar a hacer esa diferencia, porque vamos a ser salvos de la ira de Dios, pero vamos a pasar por el odio del anticristo y de Satanás en los últimos tiempos. El Señor nos promete ser salvos del juicio que Él va a hacer sobre el pecado en el mundo, por causa de que Cristo ya sufrió por nuestros pecados. Pero como somos hijos de Dios, vamos a vivir la última gran persecución que todas las escrituras anuncian sobre el pueblo de Dios en mano del anticristo. Ahorita vamos a leer varios pasajes. Yo les estoy diciendo, es como por yendo preparando el camino hacia donde vamos a llegar. Entonces dice el Señor, porque el día de la venganza, o sea, ¿de qué se va a vengar el Señor? Ahorita vamos a ver por qué es el día de la ira y el día de la venganza. Está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien sustentase, y me alzó mi brazo, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Eso es lo que le espera a las naciones. ¿Por qué? Por el pecado. Sofonías 1 verso 14 nos habla también de este día, del día de la ira de Jehová, el día terrible de Jehová. Vamos a leerlo en Sofonías 1:14, los profetas menores. Capítulo 1 verso 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad.
día de nublado y de entenebrecido, día de trompeta. Y en Apocalipsis encontramos las trompetas, ¿no? Y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Muchos usaron este pasaje cuando cayeron las torres gemelas, ¿no? Pero no, ese no era el día de la ira del Señor. El día de la ira del Señor es el último tiempo de la humanidad, el día en que Dios va a derramar las copas de su ira, y su gran clausura es la venida del Señor Jesucristo. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Cuando tú lees estos pasajes te das cuenta que realmente Dios no es un gordito bonachón del cual las personas se van a burlar, sino que lo que viene para la humanidad es grande, es terrible, es fuerte en gran manera. La venida del Señor Jesucristo es el día más glorioso para la iglesia, pero es el día más terrible para la humanidad. Y los días que anteceden la venida del Señor va a ser una época donde las catástrofes van a ser continuas, los juicios de Dios van a ser continuos, las enfermedades, el juicio de Dios sobre la naturaleza, el juicio de Dios sobre los hombres va a ser de una manera terrible, espantoso, la muerte, el dolor, el sufrimiento, todo eso va a ser bastante claro en esa época. Yo lo que quiero hacer hoy es un poco hacer diferencia entre la ira del Señor, la ira de la persecución del anticristo sobre la iglesia, hacer diferencia en esos pasajes para que tengamos una perspectiva clara de lo que Pablo nos decía que íbamos a ser librados, porque hay cosas de las que el Señor nos va a librar. De su ira y de ese día nos va a librar. Cuando el Señor venga a ejercer ese juicio sobre la tierra, nosotros ya no vamos a estar en la tierra, porque cuando Cristo venga en los aires, cuando Él venga en los aires, nosotros vamos a ser arrebatados. Primero los que están muertos van a ser resucitados y recibidos en los aires con Él, y los que estemos en vida vamos a ser arrebatados. Inmediatamente Él hace el juicio del tribunal de Cristo en los cielos de la iglesia, inmediatamente viene a la tierra a juzgar a los hombres. Cuando Cristo llega a la tierra no hay iglesia. El Señor ya ha arrebatado a su iglesia para juzgarla en los cielos, para recompensar. Él viene con los vencedores a juzgar, a enseñorearse sobre la tierra. Pero lo que viene cuando Él viene a la tierra es terrible, el día terrible de Jehová. Vamos a hacer diferencia de esto. Entonces vamos a leer primero ese pasaje que cité, que un hermano citó, que es muy conocido acerca de la ira y de los últimos tiempos, que se ha poco tergiversado. Primera de Tesalonicenses 5:1 dice, hablando de los tiempos, primera los Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, son aquellos libros donde Dios nos habla bastante de la venida de Cristo, del anticristo. Pablo escogió que la iglesia, los tesalonicenses, que era una iglesia nueva, conociera estas cosas, porque ciertamente si como creyentes nosotros debemos tener una expectativa bastante arraigada en nuestro corazón a la venida de Cristo. El creyente vive como peregrino esperando al Señor de los cielos, pero aunque el creyente espera al Señor de los cielos, el creyente debe ser consciente de que algunas cosas deben suceder antes de que Cristo venga. Antes de que Cristo venga deben suceder ciertas cosas, y Pablo le dice a los tesalonicenses ahí en el 5:1, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, ¿no? Lo que dice la ONU, la Unión Europea en estos días, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina.
¿Saben que uno de los países que menos índice tiene de crímenes, de robo, de asesinatos es Japón? Parece que son personas muy cultas, muy rectas, entre comillas. Y llega el Señor y hace así. Toda su grandeza, toda su moral queda acabada con un terremoto, un maremoto. Dios acaba todo eso. Entre los hombres más confiados se sienten, más tranquilos se sienten por sus logros. En cualquier momento el Señor hace ¿qué? Que la barca se mueva. Y cuando Dios hace que la barca se mueve es terrible, hermanos. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿De dónde sacó Pablo eso? De Isaías. Ahorita lo leímos, ¿no? Como dolores de parto. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Cuál es el día del ladrón? El día de que Cristo venga. No de que el Señor va a venir secretamente, sino que su hora nadie la sabe. Porque eso es otro asunto que se ha tergiversado. Se hablan de dos venidas del Señor, una secreta, una como ladrón, y otra pública donde todo ojo lo verá. La Biblia habla de solo una venida. Cuando se refiere a esa venida como ladrón en la noche, habla de que es un día en el cual los hombres no están preparados, no están dispuestos. Porque ¿quién está preparado en la noche para recibir al ladrón? Nadie está preparado. Se habla de eso, de que nadie sabe ni la hora ni el día en que Cristo va a venir. De eso se habla cuando se dice que es como ladrón en la noche. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. O sea, estemos conscientes de los tiempos que estamos viviendo y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Ese es el pasaje que citaba el hermano. Y es verdad, Dios no nos ha puesto para ira. Es más, nosotros sabemos que no somos solo justificados por la sangre de Jesucristo, sino que seremos salvos de la ira, ¿sí? Como lo dice Romano. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la ira que Pablo habla y cuál es la ira que vuelve a citar aquí en Tesalonicenses? La ira del juicio de Dios terrible y grande cuando Cristo vuelva. Entonces vamos a ver lo que es la ira del Cordero cuando Él regrese. Vamos a ver lo que es la ira de Satanás, lo que es la ira del Anticristo, lo que es la ira de las naciones y la diferencia entre eso y la ira de Dios, que es la misma del Cordero. Entonces vamos a leer varios pasajes en Apocalipsis. Algunos los vamos a leer de largo, porque no vamos a interpretar el texto como tal, sino solo queremos hacer diferencia entre estos aspectos. Porque Dios no nos ha puesto para ira en relación al juicio que Dios va a traer sobre la humanidad por el pecado. Pero Dios sí va a permitir que la iglesia viva la ira del dragón. Dios iba a permitir que la iglesia viva la ira del anticristo, y aunque el anticristo venza, Dios va a permitir que las naciones se airen contra su pueblo. Dios va a permitir que la iglesia pase por la tribulación. Lo que Dios no va a permitir es que la iglesia viva y reciba la ira que es por el pecado sobre el mundo en los últimos tiempos, en la manifestación de la venida del Cordero. ¿Por qué? Porque cuando el Cordero venga a derramar su ira sobre la tierra, ya la iglesia no está en la tierra. Vamos a leer varios pasajes. Y aún en ese desarrollo de la ira de Dios hasta la venida del Cordero, Dios guarda a su pueblo de su ira. ¿Sí? La ira es la retribución de Dios sobre el mundo y sobre el imperio del anticristo por la persecución sobre la iglesia. Vamos a leer con los pasajes como lo vamos a leer, va a quedar muy claro. Apocalipsis 6, verso 7. Dice: cuando abrió el cuarto sello, el plan de Dios se desarrolla con 7 sellos. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira.
Miré y aquí un caballo amarillo y el que los montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, en los últimos tiempos, en el cuarto sello, Dios va a permitir que el cuarto sello traiga consigo la muerte sobre la humanidad a tal punto que una cuarta parte de la humanidad va a morir. Qué cosa terrible, ¿no? Una cuarta parte de la humanidad, ¿cuántas personas son? Y dice, cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, pero no fueron muertos por causa de la ira de Dios, sino fueron muertos ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, mire lo curioso, Dios derrama un juicio en el cuarto sello y cuando abre el quinto sello hay almas que están en la presencia de Dios que le piden a Dios que juzgue lo que está pasando en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Acuérdese de Romanos 9, Dios es paciente hasta que demuestra su ira, pero es paciente, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos, como ellos. O sea que cuando Cristo derrame su ira, como leíamos en Isaías, también es venganza. ¿Venganza de qué? De que en la tierra se ha matado a sus hijos por el testimonio de ellos. Porque así como la Biblia anuncia un día terrible, el día de la ira sobre la humanidad, la Biblia y el mismo Señor anunció sobre los cristianos que iban a pasar por una tribulación, la cual no había vivido el ser humano en toda su historia. La gran tribulación, la tribulación de las tribulaciones. O sea, el Señor anuncia para el mundo su ira por el pecado, pero anuncia para la iglesia tribulación por causa del testimonio y la palabra de ellos. ¿Sí? Dicen las almas, ¿hasta cuándo? Dice el Señor, yo tengo un número exacto de mártires que van a morir por mi nombre. Cuando ese número se cumpla, viene el día de mi venganza. Y dice, miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto y otra vez oscuridad y todas estas manifestaciones en los astros. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. ¿Sí? Las lunas rojas, sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínate, toda isla. ¿Cuántas ciudades famosas, países famosos son islas? Y uno dice, ay, yo quiero ir a vivir al mar, así cerca a la playa, así todo poético, y no sabe lo que viene para todos esos lugares. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Sí, mira lo terrible, ellos saben, se esconden porque ellos saben. Sí, porque el gobierno de Estados Unidos y crean búnkeres debajo de la tierra y tantas cosas que están haciendo para prepararse. ¿Para prepararse para qué? Ellos saben. Porque mucha gente vive en ignorancia, pero hay muchos que están directamente en una posición contra Dios. Así, directa. En contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, en contra de las leyes de Dios. Y cuando Dios comience a ejercer su juicio, ellos van a darse cuenta que es la ira del Cordero. Entonces esa es
el día de la ira del Cordero, el día terrible y grande de Jehová. Pero la Biblia nos habla que ese día es para con los impíos. Pero también la Biblia nos habla de la ira del dragón. Vamos a leerlo ahí mismo en Apocalipsis. La ira de Dios es por el pecado. La ira del dragón es porque Dios lo ha echado de los cielos y en su odio final se manda a destruir y a matar a la descendencia de la mujer, al resto del pueblo de Dios. ¿Cuál es el resto del pueblo de Dios? La iglesia que está en los últimos tiempos, especialmente en la última semana de Daniel, en la mitad final de la semana de Daniel, los 3 años y medio. Cuando tú lees Apocalipsis 12 se hablan de tiempos, tiempo y la mitad de tiempo, los 3 años y medio finales profetizados en las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Dice Apocalipsis 12:12, una de las cosas es la ira de Dios, la ira del Cordero sobre el pecado y la humanidad de venganza por la sangre de los mártires, y otra cosa es la ira del diablo en contra de todo lo que se llama Dios. Dice Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Esa es otra ira, esa es la ira del diablo cuando Dios lo saca del cielo y lo manda a la tierra, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es el pueblo de Dios, especialmente la mujer que trajo al varón. ¿Cuál es? El pueblo de Israel, que le dio a la humanidad el Mesías, que es Cristo, el cual se sienta a reinar sobre las naciones. Cuando estudiamos las profecías de Daniel y Apocalipsis, lo estudiamos. ¿Se acuerdan? Y dice, y se le dieron a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas del gran águila, para que volase delante la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo. Las 2 alas del águila es el poder protector que le da Dios al pueblo cristiano judío, para que salga y huya al desierto, como el Señor le ha dicho, cuando vea a Jerusalén rodeada de ejércitos, salid, no miréis atrás, no busque ni la capa, sino salga, porque es día de gran tribulación y angustia. Entonces el anticristo primero entra a perseguir al pueblo de Dios, especialmente en Israel, como lo dice Daniel. Pero mira lo que pasa. Dios aparta un lugar en el desierto, ¿sí? Como cuando estudiamos Daniel, que dice que los hijos de Edom y Moab son los que Dios ha escogido para que le sirvan de refugio. Dice, sírvele refugio como un águila, dale sustento hasta que pase el día desolador. ¿Cuál es el día desolador? El día del anticristo. Pero detrás del anticristo, ¿quién gobierna? El dragón. Dragón sobre el anticristo en la tierra persiguiendo a los cristianos. Primeramente el anticristo se llena de odio contra la tierra santa, ¿sí? Pero no, el odio de Satanás no está centralizado solo en el pueblo en Israel, porque mira lo que va a decir. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. El río en las escrituras nos hablan de ejércitos. Los ejércitos de las naciones entregados al anticristo y el anticristo usándolos para perseguir todo lo que tiene nombre de Dios. Es primeramente en Israel. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Cómo? Solo el Señor sabe qué va a hacer para guardar a su pueblo aún de la persecución de los ejércitos. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira. Esa es la ira del dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son esos? Los cristianos en toda la tierra. ¿Sí ven cómo está ahí? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, el Cordero va a derramar su ira sobre la maldad del mundo. ¿Pero por qué? Porque antes Satanás ha demostrado su odio y su ira contra el pueblo de Dios. Y Satanás es una criatura espiritual, es un querubín, ¿sí? Es Lucero, la serpiente antigua. Pero Satanás, que es el dragón, él gobierna sobre un imperio humano que es el imperio de la bestia, que es el imperio del anticristo. Entonces la ira de Satanás se ve reflejada en la ira del anticristo. Entonces vamos a leer Daniel 11. Entonces, por lo que estamos viendo, Dios nos va a salvar de su ira.
¿sí? Seremos salvos de la ira de Dios. Pero las Escrituras nos muestran que la iglesia va a ser perseguida por el dragón. Y el dragón va a usar a la bestia, que es el anticristo y su imperio, y a las naciones. Entonces vamos a ver cómo Daniel 7:19 nos habla de esto. Primero leamos Daniel 11, la profecía de Daniel 11. Hablando del anticristo. Ahí se nos muestra cuando el dragón cae a la tierra y pone en el corazón de la bestia, del anticristo, perseguir al pueblo de Dios primeramente en Israel. Después se nos muestra que es un asunto en toda la tierra. 11:44 dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. O sea, el anticristo va a tener cierta oposición, como vamos a estudiar los reyes del norte, los reyes del oriente, los reyes del sur. Va a haber lugares donde no van a cooperar con él. Y en esa encrucijada que él se va a sentir en algún momento, va a desenfocar su ira con los judíos, pobres judíos, principalmente los cristianos. Porque en ese tiempo de angustia Israel será salvo. En el momento en que el anticristo va a perseguir al pueblo de Israel, Israel vuelve los ojos al Mesías, al que traspasaron, y serán salvos. Y en ese momento el Señor derramará espíritu de oración y de clamor en Israel. En medio de la prueba se van a volver al Señor, como cuando los hermanos de José en medio de la sequía volvieron a Egipto, y ahí en Egipto se les reveló su hermano. Así Israel en medio de su angustia va a volver sus ojos al que traspasaron, y llorarán y harán lamentación, pero va a ser un lamento y un lloro para salvación. Y dice: y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Pero dónde? Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo Jerusalén y los mares, ¿sí? Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Cuál es el fin de él? La ira del Cordero. Ahorita lo vamos a leer en Apocalipsis. Pero antes de que llegue el fin de él, se le permite matar a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Daniel 7:19. ¿Cuáles son esos muchos? La descendencia de la mujer, los que guardan el testimonio de Jesucristo, el pueblo de Dios. Daniel 7:19, veámoslo desde el 19, esta es la visión de 4 bestias. El Señor le permite ver a Daniel 4 bestias. La primera bestia, ¿quién es? Babilonia. La segunda bestia es Medo-Persa, el oso. La tercera bestia era el tigre, el que iba rapidísimo, que es Grecia. La cuarta bestia, que es terrible de hierro, es Roma. Esa bestia tiene 10 cuernos, que es la resurrección del imperio romano, que son los 10 cuernos que gobiernan el nuevo imperio romano, que es la Unión Europea. A esa bestia, entre esos 10 cuernos, le surge un cuerno chiquito, que es ¿quién? El anticristo y el último gobierno mundial, que surge de la Unión Europea. ¿Sí? Y dice: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Eso fue el imperio romano, hermano, violento, sangriento, con sus ejércitos. Pero de ese imperio cayó, y de ahí surgió un nuevo imperio, que fue un gran milagro, que ese ha sido el gran milagro del siglo XX. La resurrección del imperio romano. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, que según la profecía de Daniel 2, son el último imperio, el imperio de los 10 dedos, o representado aquí por 10 cuernos. Dice que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos. Bueno, ya hemos estudiado todo eso, ¿no? Y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grandes que sus compañeros. Este que se engrandece entre los 10 es el anticristo, ¿no? Y veía yo que este cuerno, ¿qué hacía? Hacía guerra. ¿Contra quiénes? Contra los santos y los vencía. Eso es la ira que él hace en Daniel 11. Entonces, una cosa es la ira de Dios, otra cosa es la ira del dragón, y ahora estamos viendo la ira del anticristo. ¿Contra quién?
contra los santos. Y mira lo que dice la palabra, y les vencía. ¿Qué les vencía? Que Dios permitió que ellos pasaran por la muerte de él. Daniel 11, 10, 11 y 12 nos habla que los santos sufrirán robo, sufrirán persecución, sufrirán cárcel y hasta muerte. O sea, sí vamos a ser salvos de la ira, pero de la ira de Dios, que se va a derramar sobre el mundo, sobre el pecado. Pero la iglesia va a beber la ira del dragón y de la bestia. Y algunos morirán. No todos, porque a algunos el Señor les va a preparar un lugar en el desierto donde los sustenta por tiempos y la mitad de tiempo. O sea, la mitad final de la semana final de Daniel. Hasta que vino el anciano de días y dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, Él tiene tiempo hasta cuando Cristo vuelve y entrega su autoridad sobre su iglesia y viene a reinar en la tierra. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino, o sea, del imperio romano. Por eso nosotros debemos ver de dónde viene el anticristo. El anticristo viene de la resurrección del imperio romano, que comienza con la Unión Europea y los 12 países que se unieron bajo tratados para lo que hoy es la Unión Europea, que eran 12 países, pero en realidad eran 10, porque como lo estudiamos, ¿cuáles eran? Bélgica, Holanda y Luxemburgo eran un solo país. Entonces la Unión Europea, el núcleo, fueron 12, pero en realidad no eran 12, eran 10. Porque Bélgica, Luxemburgo y Holanda no eran un país, no eran 3 países, sino era un solo país. Cuando uno mira la historia de la Unión Europea, como lo hicimos en las profecías de Daniel, uno ve el cumplimiento de los 10. Nosotros ya vemos los 10, lo que estamos esperando es que ese que ya está saliendo tenga el poder que dice la Biblia. Y dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. ¿Cuál es el otro? El que se engrandece, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo. Y mira lo que dice: y a los santos del Altísimo quebrantará. Sí, la Biblia es muy clara. Miren, hermanos, coja Daniel y coja Apocalipsis. Siempre que se habla del anticristo, siempre se habla de persecución para la iglesia. Nosotros lo hicimos un día, ¿no? Cogimos todos los versículos donde se habla del anticristo y en todos se habla de persecución para la iglesia. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregadas en su mano hasta tiempo. Y mira otra vez, ¿sí? En los tiempos que se habla en Apocalipsis 12, de la ira del dragón sobre la descendencia de la mujer. Hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo 1, tiempos 2, o sea 3, y medios tiempos 3 años y medio, la mitad de la última semana de Daniel. Que es el mismo tiempo de la ira del dragón sobre la descendencia de la mujer. Es el mismo tiempo que se le va a permitir al anticristo perseguir al pueblo de Dios en su ira. Entonces, ¿sí ven la diferencia? La ira de Dios, la ira del dragón y la ira del anticristo. Y como el anticristo tiene un gobierno, y ese gobierno están las naciones de la tierra, las naciones de la tierra también van a ser usadas por el anticristo y por Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Apocalipsis 11. O sea, qué cosas, ¿no? Va a ser una confrontación de odios, si se puede decir así. El odio de Satanás, el odio de la serpiente, el odio del anticristo, el odio de las naciones y la venganza de Dios. ¡Wow! Eso sumado, ¿sabe qué suma, hermanos? Armagedón. Si usted suma esos 4 asuntos, encuentra una palabra: Armagedón. Apocalipsis 11 nos habla un poco de la ira, del juicio de Dios, pero también se nos muestran la ira de las naciones, porque las naciones van a ser usadas. Dice el Señor Jesucristo: y seréis aborrecidos de todos. De todos. Qué palabra, ¿no? Desde el verso 15. Y el 7º ángel tocó la trompeta,
Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinarán por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Eso es lo que va a suceder cuando Cristo vuelva. Pero mira esta frase: y se airaron las naciones. ¿Sí? Las naciones no gustan de Dios y no gustan del Cordero, y van a perseguir al pueblo de Dios. Y por eso que viene: y tu ira ha venido. O sea, como ellos se airaron y se levantaron contra Dios, viene la ira de Dios sobre ellos. Y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. Para los hombres y el mundo, la venida de Cristo es el día de la ira, pero para la iglesia es el tiempo donde el Señor va a recompensar a sus siervos. Y a los santos y a los que temen a tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Ese es el tiempo del Señor, venir a recompensar a sus siervos. Pero mire, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Sí ven esa combinación? El templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué es eso? La venida de Cristo. Aquí se nos muestra con una imagen, más adelante se nos entra en detalle. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces ahí vemos la ira de las naciones, pero la ira de Dios en retribución a las naciones, pero también el amor de Dios a su pueblo, recompensándolo por lo que acaba de sufrir. ¿Sí estamos entendiendo o los estoy enredando mucho? Ahora, Apocalipsis 14. Aquí en este pasaje vemos a la bestia, a la ira de Dios, y vemos como, mire, Dios juzgando a la humanidad con las copas de la ira. La bestia, el anticristo y las naciones persiguiendo a Dios y todo lo que es de Dios, y en medio de nosotros. Y en medio de eso está la paciencia de los santos. Vamos a leerlo, Apocalipsis 14, verso 6. Qué cosas, ¿no? Las cosas que vienen para la humanidad, hermanos. Qué cosas, Señor. Desde el verso 6, 14, desde el 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el evangelio que nosotros somos llamados a predicar, hermanos. Que teman a Dios, porque el juicio y la hora del juicio ha llegado. Y adorarle, a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Esa es la gran ramera, que no solo está haciendo beber a las naciones de su fornicación, sino que hoy en día hay pastores que están yendo a beber de su fornicación. Pero los cielos se van a alegrar, porque en medio de esos tiempos, otra señal grande es el juicio del Señor sobre Babilonia, que es el catolicismo romano. Hasta los mismos católicos, los teólogos dicen, la gran ramera es el catolicismo romano. ¿Sí? Los intérpretes de teología católica aceptan que son ellos. Y va a haber una gran señal, un gran juicio sobre ellos. Y dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Van dos ángeles y el tercero dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Porque el anticristo, que es la bestia, va a tener una imagen y va a buscar ser adorado, como lo fue Nabucodonosor en su época y los reyes paganos, ¿sí? Como dijo Nabucodonosor: hagamos una imagen y al son de la música que los hombres se inclinen delante y adoren. Hoy en día la música está trabajando con eso, para llevar a las mentes de las personas a adorar al anticristo. Entonces cuando comience a haber esa adoración, los que no se inclinen delante de esa adoración, como Daniel y sus amigos, van a ser perseguidos. ¿Sí?
Y dice: si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, son varias cosas, ¿no? Adorar la bestia o adorar a la imagen y recibir la marca en la frente o en la mano, ¿no? Mira lo que dice la palabra: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿A quién está atormentando el Señor? A los que tienen la marca de la bestia, a los que adoran la bestia. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, está la bestia, estamos en el tiempo final, en el tiempo del anticristo, de adoración al anticristo, de la marcación de la bestia a los hombres, y en medio de esa ira de Dios que comienza a derramarse sobre ese imperio, aquí está la paciencia de los santos. Sí, o sea, la iglesia, porque hay hermanos que dicen, la iglesia no va a pasar por la tribulación, pero tú ves que la iglesia está en medio de la tribulación. En medio del gobierno del anticristo, en medio de que los hombres están siendo marcados y adorando a la bestia, en medio de todo eso está ¿qué? La iglesia, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en medio de eso, mira lo que dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. O sea que para los cristianos es una bienaventuranza morir. Porque aunque Satanás nos quita nuestro cuerpo, las obras que Cristo hizo con nosotros permanecen y van a ser recompensadas. Hoy en día se habla de que bienaventurados los cristianos que antes de que comience la gran tribulación sean arrebatados. La Biblia dice: bienaventurados los que en la gran tribulación mueren, porque sus obras siguen con ellos. Sí, y el que pierde su cabeza por Cristo gana su corona en el reino. Miren esa palabra que dice: aquí está la paciencia de los santos. Es una palabra que el Señor usa ahí en Apocalipsis 3:10, que es un verso que se ha tergiversado, fuera de contexto. Cuando tú miras la palabra de la paciencia del Señor, es la palabra de la perseverancia en medio de la contradicción. Muchos han interpretado este Apocalipsis 3:10 fuera del texto completo de Apocalipsis, porque si en medio de la marcación de la bestia, en medio del periodo de 3 años y medio, hay paciencia de la fe, quiere decir que la iglesia ha esperado y ha soportado las cosas que ha tenido que vivir. Pero aquí se nos ha interpretado este pasaje como si el Señor no permitiera que la iglesia pase por eso. Pero es más, paciencia es porque está pasando por eso. Dice 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Y dónde está la palabra de la paciencia? En medio de la ira de Dios sobre la bestia, en medio del periodo más terrible de oscuridad de la humanidad. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es la prueba del mundo entero? La ira de Dios. El Señor va a guardarnos de la ira de Dios. Pero la palabra de la paciencia no quiere decir que el Señor nos va a sacar de la tierra antes de esas situaciones. Va a permitir que la iglesia pase por esas situaciones, tenga paciencia en esas situaciones, y al final el Señor va a pagar con retribución a los que nos persiguieron. Mira cómo lo dice, mira cómo Apocalipsis nos muestra que la ira de Dios es para el pecador, y aún en el proceso del derramar copa por copa de la ira de Dios, Dios guarda a su pueblo, guardándolo de la prueba que ha de venir. Mira lo que dice Apocalipsis 9, verso 1. Tú vas a ver claramente cómo el juicio de Dios es específicamente para la bestia y el imperio de la bestia. No es para el pueblo de Dios, porque la ira de Dios es por el pecado. La iglesia va a ser salva por Cristo de la ira de Dios. Pero por el mismo Cristo va a tener que padecer la ira de la bestia y la ira del dragón. Y dice: el quinto ángel tocó la trompeta,
Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra. Ese es un juicio de Dios en los últimos tiempos. Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente, mire esa palabra, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Sí ven cómo la ira de Dios tiene nombre específico? Bueno, la ira de Dios se va a derramar con personas que no son nacidas de nuevo. Porque ¿cuál es el sello de los creyentes? El Espíritu Santo. Habiendo creído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Y el juicio tiene un objetivo claro: personas que no sean nacidas de nuevo. Y les fue dado, mira estas frases tan terribles, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué frases tan terribles, ¿no? Entonces el juicio de Dios, la ira de Dios, no es para su iglesia. Es para el mundo, por el pecado del mundo. La iglesia va a pasar por persecuciones, pero por causa del odio de Satanás. Apocalipsis 16 se nos habla de las copas de la ira. Porque las copas de la ira es como la preparación hasta que Cristo vuelva en su venida a derramar todo su juicio sobre los hombres. Vamos a leerlo por lo menos de corrido, todo Apocalipsis 16. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Cuando Cristo iba a ir a la cruz, él le dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedro le dijo: Señor, pero ¿por qué vas a ir a la cruz? Y el Señor le dijo: la copa que mi Padre me ha dado a beber, no la beberé. Cristo iba a la cruz a beber la copa del juicio de Dios por nuestros pecados. Las naciones que rechazan el Evangelio van a beber la ira de Dios por causa de que no recibieron la copa que Cristo bebió. Por eso es de ira. Ya la copa que nosotros bebemos cuando tomamos la cena es una copa de bendición, de gracia, de salvación, que nos va a salvar de la ira venidera. No solo nos justifica delante de Dios, sino nos va a salvar de la ira venidera. Las naciones que no quieren beber la copa de bendición van a beber la copa de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Pero quiénes? Aquí ya no se nos dice sobre los que no tienen la marca de Dios, sino sobre los que tienen la marca de la bestia. Sí, es un juicio a cierto tipo de personas, porque la ira de Dios no es para la iglesia, sino es para los que rechazan el amor de Cristo y prefieren seguir al anticristo. Sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. ¿Sí? Para eso. Para los otros no los toque, decía en Apocalipsis en el pasaje anterior. Pero este es para los que tienen la marca de la bestia. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Y por qué Dios juzga estas cosas y les da a beber sangre? Porque ellos han derramado la sangre de los santos. Por cuanto derramaron la sangre de los santos. ¿Sí ven? La ira de Dios es retribución. ¿Por qué? Por la persecución hacia su pueblo. Y de los profetas también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Les gusta la sangre? El Señor les da a beber sangre.
También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, ¿se acuerdan el altar de donde claman las almas? Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Sí, la iglesia en esos tiempos se va a alegrar cuando Dios juzgue. Porque esto nos parece terrible, pero eso va a traer alegría, es justo. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tenía poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Qué cosa? La actitud de los hombres en los últimos tiempos va a ser terrible. En Génesis, y creo que vamos a comenzar a estudiar los días de Noé, los domingos. En Génesis se habla de Nimrod, que era un hombre poderoso contra Jehová, dice algo así. Pero un poderoso delante de Jehová, dice Génesis. Pero esa palabra delante de Jehová es en contra, como si fuera desafío a Jehová mismo. Así va a ser la característica de los hombres de los últimos tiempos. Hombres que directamente van a estar en contra de Dios. O sea, que van a ver el juicio de Dios y no se van a arrepentir, sino se van a llenar de ira y van a maldecir aún el nombre de Dios, van a blasfemar contra Dios, contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Qué cosas, ¿no? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de Satanás, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, la segunda bestia. ¿Qué salió? 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla aquel gran día del Todopoderoso. Qué cosas, ¿no? Para esto trabajan las naciones. He aquí. Y mira lo que el Señor le dice, en medio de tantas cosas el Señor le vuelve a hablar a la iglesia. He aquí yo vengo como ladrón. No es que el Señor vino como ladrón y arrebató a su iglesia antes de que comenzaran todas estas cosas. En medio de todas estas cosas todavía el Señor les dice, yo vengo como ladrón, como decía Pablo. Y nosotros no somos ni de la noche ni andamos embriagados para ignorar, porque sabemos que el Señor viene de noche, pero nosotros somos del día y debemos estar preparados para su venida. Pero cuando tú miras los juicios de Dios, la gran tribulación, los mártires, la bestia y todo, y todavía el Señor le está diciendo a la iglesia, todavía vengo, no he venido, vengo pronto. ¿Sí? Como este asunto es muy claro, cuando tú sumas la palabra, es muy claro. He aquí vengo pronto, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. O sea, en medio de esos tiempos hay que estar velando. Y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea, no ande en sí mismo, sino que ande revestido de Cristo. Y en medio de todo eso, le reunió en un lugar que se llama en hebreo Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde los que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y otra vez, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y Apocalipsis 19. Hasta ahí todo está reunido ahí en el Armagedón, pero aquí se nos muestra el gran día del Cordero, el día de la ira, el día de retribución. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, como la visión que había visto antes Juan, un arca que salía del trono del templo de Dios. Nosotros sabemos que el arca, ¿quién es? Cristo.
Era una figura ahí, pero ya se nos entra en detalle. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, como decía Isaías, con autoridad, como rey, con gloria viene. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Esas diademas son las coronas que pone cada mártir cuando entrega su vida por Cristo. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Isaías, ¿se acuerdan? Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Por qué? Porque es el día de la ira del Cordero, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, porque ya había habido una vendimia, ya se había recogido las uvas malas y habían sido puestas en el lagar, se habían sido reunidas, ¿dónde? En el Armagedón, y a que Cristo viene a pisar. Por eso sus vestidos llenos de sangre, como el que ha pisado el lagar, Isaías, ¿no? Todo ese lenguaje es profético y es complementario. Y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Qué cosas, ¿no? Porque cuando hay muertos, ¿se ha visto? Cuando hay algo muerto, llegan las aves del cielo. Imagínate cuántos muertos va a haber ese día. Qué cosas, ¿no? Yo no me acuerdo hasta dónde dice que llega la sangre, hasta qué parte del pie del caballo. Y dice, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves del que vuelan en medio del cielo, venid congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y mira que el Señor le permite ver al hombre. Y vi a la bestia, ese es el anticristo, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ese es el día de la ira de Dios, el día de la ira del Cordero. Dice Juan 3:36, se lo leo porque yo sé que lo conocen. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Solo que Dios está esperando el momento, ¿para qué? Para mostrar su ira y su poder. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Esa es la esperanza de la iglesia. ¿Qué? Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y mira que Pablo vuelve a decir, quien nos librará de la ira venidera. ¿Sí? Esa es la esperanza de nosotros, que la ira que Dios va a derramar sobre el mundo, Cristo nos va a librar de ella. Y también de la ira de la bestia, porque la ira de la bestia y la persecución, simplemente este cuerpo lo podrá consumir. Pero el Señor nos va a resucitar. Y el que murió por Cristo va a ser coronado, porque dice la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que si morimos con Él, viviremos también con Él, que si sufrimos por Él, también reinaremos con Él.
Terminamos con el pasaje de Romanos, hermano. Romanos 5:9. Dice, como fue con el pasaje que comenzamos. Pues mucho más, ¿qué cosas? Que la salvación de Cristo tiene muchas más cosas, ¿no? No solo hemos sido justificados delante de Dios, sino tiene más cosas. Pues mucho más, Romanos 5:9. Estando ya justificados en su sangre, o sea, ya, un hecho. Ya fuimos justos una vez y para siempre. Pero hay cosas más, que por él seremos salvos de la ira. Ya vimos que es la ira de Dios, ¿no? Por Cristo seremos salvos en el día de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. O sea, no solo fuimos justificados, sino que ahora Dios no solo nos declara inocentes, sino nos dice ahora somos amigos cercanos. Qué cosas, ¿no? Por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por qué por su vida? Porque cuando Cristo resucita y se presenta vivo delante del Padre con su sangre, ahora cada vez que el Padre, o Satanás, no el Padre, cada vez que Satanás viene a acusarnos, tenemos un Redentor que no solo murió, sino que está vivo y que intercede por nosotros. Y cada vez que Satanás viene a acusarnos, Cristo dice, es verdad, Pablo David es un pecador, pero mi sangre fue derramada por él. O sea, intercede, somos salvos por su vida, por su intercesión. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Porque todo es por Él, ¿no? Por quien hemos recibido ahora ya la reconciliación. Entonces hoy hablamos que en Cristo seremos salvos de la ira. Entonces hicimos esas diferencias para entender un poco mejor esos pasajes y para ponerlos sobre una base clara. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos aclares y nos afirmes. Señor, te damos gracias porque ciertamente tú nos das el don del perdón, el don de la salvación. Ciertamente tú nos has reconciliado para ti, nos has hecho hijos tuyos, nos has sellado con tu Espíritu Santo, Señor, y nos salvarás de la ira que viene sobre este mundo. Prepáranos para los tiempos que se vienen, Señor. Prepáranos para ser aquellos que han vencido a la bestia, aquellos que pasaron por la gran tribulación y vencieron, Señor. Aquellos que han guardado tu testimonio, que han guardado tu palabra, y aquellos que menospreciaron su vida hasta la muerte, Señor. Prepáranos para ser aquellos victoriosos que se han de sentar a reinar contigo, Señor. Nosotros no sabemos qué tiempos estamos viviendo, Señor, ni qué tiempos vienen para la humanidad, Señor. Prepáranos, porque esto no son historias, tu palabra es verdad, y tal como lo has dicho en muchas ocasiones se ha cumplido, asimismo se cumplirá, Señor. Haznos sabios, haznos entendidos en los tiempos, danos sabiduría para prepararnos, para hacer las cosas que debemos hacer, para ser diligentes, para aprovechar el tiempo, Señor, mientras hay luz. Concédenos trabajar mientras hay luz, porque la noche viene cuando así queramos trabajar, no vamos a poder. Concédenos invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo lo que somos, Señor, en pro de tu reino mientras podamos, Señor, porque vienen tiempos donde no se podrá, Señor. Prepáranos, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, para tener nuestra cabeza erguida en aquel día en el que tú volverás, Padre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios Todopoderoso, Señor. Amén, Señor Jesús.